Muy buenas tardes, miércoles 19 de diciembre, a puertas de recibir al Niño Dios, los regalos de Navidad. Estamos con Michael Cervantes, hijo de Alfonso Cervantes, quien era la cabeza técnica de esta sección cuando emitíamos el programa en el Canal 1. Pues bueno, arrancamos nuevamente con todo este proyecto. Vamos a estar emitiendo consejos técnicos todos los miércoles a las 4:30 de la tarde, con recomendaciones para todos ustedes. Michael, se viene la temporada y todos los televidentes ahorita de viajes. No sé, Michael, cómo sea para usted esta temporada, que todo lo dejamos como para última hora y queremos como que la reparación sea ya. Sí, Alejandro, efectivamente las personas, todos nos metemos ahí y es que dejamos todo para última hora y lo mismo es el mantenimiento de las motocicletas. Motocervantes en la ciudad de Bogotá tiene 6 puntos. En el punto que nos encontramos actualmente, que aparece aquí abajo, estamos en la 1 de mayo. Los que quieran llamar, preguntar, agendar una cita, con mucho gusto lo pueden hacer, pero más adelante en el transcurso de esta emisión les vamos a mostrar las direcciones de los otros puntos que están para servicios autorizados de todas las marcas de Auteco. Aquí se agenda la cita y es muy corto. Vamos a entrar en materia. Entonces, Michael, vámonos un poquito para allá. Vamos a hablarles entonces, Michael, de unas recomendaciones para efectos de viaje, de alistamiento de viaje, de chequeo de viaje. ¿Cuáles serían los aspectos a tener en cuenta en un chequeo de estos para salir nuestra moto a viajar? Entonces, bueno, Alejandro, empezamos con el nivel de aceite, que es uno de los ítems más importantes, y es verificar el nivel. Pero no siempre todas las personas tenemos el conocimiento para hacerlo. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Primero, en algunas motocicletas vamos a encontrar que el nivel lo podemos mirar por medio de una mirilla, y en otras vamos a encontrar que es por medio de un medidor en su tapón aplicador. El tapón lleva como una varillita, que es la bayoneta que uno lo mide, ¿no? Sí, correcto, una varillita que trae normalmente cierta cantidad de líneas, normalmente vienen 2 o 3, y lo ideal es mirar nuestro manual de fabricante para poder saber exactamente dónde debe quedar nuestro nivel de aceite. Todos los fabricantes tienen una especificación diferente, como lo dice Alejandro, y lo ideal es tener en cuenta no pasarnos de esos tiempos. Si el fabricante nos dice 2.000 kilómetros, 2.500, cumplamos dentro de ese rango, y si se puede 100 kilómetros antes, muchísimo mejor para evitar daños futuros en la motocicleta. ¿Cómo debemos medir el lubricante? ¿Estando caliente la moto, estando fría? Porque hay una cantidad de cosas que los muchachos no saben, ¿no? Normalmente podemos encontrar que cuando la motocicleta estaba en un reposo muy largo, el aceite puede estar acumulado en una sola parte del motor. Adicional a eso, cuando está en un funcionamiento o ha estado en un funcionamiento en una calle o ha estado mucho tiempo funcionando, también vamos a encontrar que va a estar el aceite en diferentes partes del motor. Cuando está caliente el motor, ¿no? Cuando está muy caliente, entonces no es muy recomendable. Lo ideal es que sea a una temperatura ambiente, preferiblemente, o en el caso de nosotros recomendamos que la motocicleta, si está totalmente en frío, se prenda al menos unos 2 minutos, 3 minutos, que el aceite tome una temperatura normal y poderle tomar el nivel. Ah, pero no necesariamente cuando está fría en la mañana, primera hora, pregunto. No se recomienda mucho si la motocicleta queda normalmente en el caballete lateral y demás. Depende de la posición que quede. Sí, si ella puede quedar en el caballete central y se puede tomar la medida fácil, mucho mejor. ¿Cuál es la idea? Que no tomemos la medida con la motocicleta de lado en el caballete lateral, que no esté en el burro o en el caballete central, que normalmente le llamamos, y si está en esa posición debe estar con la rueda delantera sobre el suelo, no puede estar en un movimiento constante. ¿La rueda delantera contra el suelo así quede levantada la rueda trasera? Ese es el ideal. Ok. Si no, podemos ayudarnos de otra persona que nos sostenga la moto en una posición vertical, que esté derechita, y nosotros podemos revisar la mirilla. Muy bien. Y ahí entonces ya hicimos el chequeo preliminar de nuestro lubricante. ¿Recomendable para el viaje llevar lubricante o no, dependiendo la distancia que se vaya a recorrer? Dependiendo la distancia, Alejandro, efectivamente todos los motores 4 tiempos tienen un consumo de aceite normal. ¿Y qué sucede? Cuando las excedemos o cuando las mantenemos a ciertas horas de trabajo o excedemos revoluciones, que normalmente nos sucede cuando estamos de viaje, se va a generar un consumo que es totalmente normal. Y por eso es importante que llevemos algo de aceite a nuestro viaje. Ok. Bueno, Michael, otro tema importante es nuestro sistema de arrastre. El sistema de arrastre es básicamente 2 piñones y una cadena, en el caso de estos sistemas de tracción, que son los que les vamos a hablar ahora. No vamos a hablar de cardan, no vamos a hablar de bandas de materiales que no son metálicos, sino vamos a hablar de cadena y piñones. ¿Ahí qué revisiones hay que hacer? Bueno, en ese caso, Alejandro, normalmente, como no tenemos la herramienta especializada para hacerlo en casa, lo ideal es lo que tenemos visualmente. ¿Por qué empezamos por la cadena? Empezamos por la cadena que... Si no está sucia, Michael, por ejemplo, está llena de barro, ¿qué hacemos ahí para revisarla? Normalmente lo ideal es que esté limpia para poder revisarlo. ¿Con qué la podemos limpiar?
Se puede hacer una limpieza suave, de pronto con un trapito, una espumita que esté con algo de Barsol, y con eso mismo podemos de pronto analizar el estado de la cadena para que no se nos dañe. ¿Un cepillito de dientes nos puede servir? Un cepillo de dientes también. No? Algunas marcas de lubricantes manejan limpiadores de cadena y se puede hacer. Tenemos que mirar que los ingredientes no afecten, en el caso de este tipo de motocicletas, que son cadenas horrinadas, que no nos vayan a afectar la cadena en el momento de la limpieza. Bueno, ¿cómo empezamos a observar entonces nuestro sistema y sabemos en qué estado está? Entonces empezamos mirando la torcedura de la cadena. Como sabemos, primero que los eslabones deben estar todos en línea, que ninguno esté torcido el uno con el otro, y que al girar la rueda no haya una tensión en una parte, luego quede suelto, luego quede exageradamente suelto, sino que la tensión se mantenga preferiblemente en todas las partes igual. Esa es la primera parte. Eso con el motor apagado, valga la pena decirlo, ¿no? Apagado, sí, señor. La levantamos, que la rueda quede flotando, la giramos, la hacemos rodar. Si la cadena presenta la misma tensión en todos los momentos, es porque ya es un síntoma de que posiblemente no esté para cambio. Ok. Los ruidos que presentan el sistema también al girar la rueda, ¿nos dan alguna indicación de algo? Sí, Alejandro. Entonces, es importante entrar a revisar la piñonería y que dentro de esa piñonería no vayamos a tener un desgaste excesivo. Si existe un desgaste, la cadena va a empezar a generar ruidos. De la misma manera, si la cadena también está desgastada, va a generar ruidos. Pero como ya miramos el tema de la cadena, es importante revisar ya el tema de la piñonería. Ok. ¿Cómo sabemos si los piñones están para cambio o no? Los piñones normalmente los encontramos con unas marcas específicas, que es que él se empieza a volver más filudo de lo normal. Entonces con el dedo podemos revisar que los dientes de los piñones no vayan a estar excesivamente desgastados. ¿Qué se debe tener en cuenta? Siempre se genera un desgaste prematuro o más rápido en el piñón delantero que en el trasero. Por lo tanto, si nosotros evidenciamos que nuestro kit de arrastre ya atrás está muy desgastado, vamos a encontrar que el piñón delantero está muy desgastado. Entonces lo ideal es poderlo revisar. Pregunto, ¿el piñón de arrastre se alcanzan a cambiar como dos piñones que se desgastan a vida y media con respecto a un sprocket, o va en paralelo el desgaste para cambiar sistema entre un piñón de arrastre y un sprocket? Yo he notado que el piñón de arrastre por lo general depende de la forma de conducción, es el tomafuerza. Sí. El piñón de arrastre se acaba mucho más rápido que el piñón, y claro, depende de la forma de conducción. Si es moderada, creo que puede aguantar casi igual, pero por lo general aceleramos duro. En Colombia nos gusta andar durito. Sí. Entonces el piñón de arrastre nos va primero, ¿no? Sí, lo ideal es verificar realmente el estado de nuestro kit de arrastre en general, ¿sí? ¿Qué sucede? Que muchas veces por ahorrarnos algo de dinero, entonces cambiamos un solo piñón viendo que el otro ya está al límite de servicio, y no es lo ideal. Entonces es mucho seguir las indicaciones de nuestro fabricante. Si él nos dice a los 25.000 kilómetros es lo ideal de cambio para evitar riesgos como el que hablábamos ahorita, preferiblemente que se haga y listo. Bueno, Michael, ahora vamos a hablarles de otro tema bien importante con respecto al mantenimiento. Ya hablamos de la lubricación, ya hablamos del sistema de arrastre, pero ¿cómo detenemos nuestra máquina cuando se requiere en esos descensos? Vamos con acompañante, vamos con maleta, vamos acelerando un poco más los frenos. Bueno, Alejandro, esta parte es muy importante porque es nuestra integridad la que está en juego. Entonces vamos a analizar primero los discos de freno y el frenado con disco, y ya luego vamos a hablar un poco sobre el tipo de freno de banda. Bueno, el disco, empecemos entonces, porque hoy en día la mayoría de motos ya vienen con disco, son cada vez menos las que vienen con banda. ¿Cómo chequeamos el disco? ¿Qué es lo más visible? Es un elemento que se puede observar y lo podemos palpar. ¿Cómo observamos que tiene daño o no el disco? Entonces empezamos por la parte del tacto que podemos analizar en casa, y es sentir que el disco no tenga unas marcas más fuera de lo normal en su borde externo y dentro de donde trabajan las pastillas de freno. Si está canalado ahí donde yo estoy pasando el dedo, Michael, ¿qué pasa? Que uno siente como que hay unas canalitas, hay unos surcos. Entonces, ¿qué sucede? Como el sistema básico de frenado es que las pastillas puedan tocar toda la parte del disco, cuando existen esas canales o esas marcas, la pastilla no puede pegar correctamente y lo que hace es que nos genera un mal frenado. Entonces vamos a frenar de emergencia y vamos a encontrar que la eficiencia del freno es totalmente errónea. ¿Qué es importante y lo más sencillo que podemos mirar ya para el tema de nuestras pastillas es el líquido de frenos? Entonces, en ese caso, si el líquido de freno lo vemos muy bajito, que ya sea en la mirilla, lo vamos a encontrar. El que está en el depósito sobre el manubrio. El que está en el depósito sobre el manubrio, o en la parte, o en el caso del freno trasero, pues ahí arribita vamos a encontrar el líquido de freno. Si él ya está muy bajito, quiere decir que nuestras pastillas posiblemente ya están. ¿Todas tienen una mirilla para revisarlo o algo visual para mirar el nivel? Sí, normalmente viene con un nivel de mínimo y un máximo ya estipulado por el fabricante. Si realmente no sabemos mirarlo, no sabemos hacerlo, mejor llevarlo donde nuestro técnico de confianza. Bueno, Michael, resulta
resulta que nuestro disco presenta ese zanjado y tiene como una pestaña en todo el orillo extremo y como que nos parece que el disco hay que cambiarlo y eso ya obedece a un tema técnico. Entonces hay que buscar a Moto Cervantes para cambiar nuestro disco. Muy costoso el cambio del disco, mucho tiempo se va en esa operación. No, Alejandro, realmente es una operación que es muy sencilla, no dura más de 1 hora, el costo de mano de obra es muy bajo y pues la verdad, por lo que nos amerita en tema de la seguridad de nuestra motocicleta y de nuestra integridad, realmente hay que hacerlo y es muy fácil. Está cambiado el disco, se cambiaron las pastas. ¿Lo recomendable es salir de una vez a carretera o darle un desgaste prematuro? Pregunto, mientras sientan todas las partes. Lo ideal, Alejandro, es que realmente se siente mejor la pastilla junto al nuevo disco para que así la efectividad del frenado no se pierda. Entonces, si nos acaban de hacer un cambio de discos con pastillas nuevas y demás, vamos a encontrar que el disco queda un poco largo. No hay que alarmarnos con esto, es mientras él toma la forma y ya empieza a tomar un frenado con buena eficiencia. Unos 40 kilómetros, pregunto yo, de rodada más o menos. De 50 a 100 kilómetros es perfecto, no se necesita más. Tranquilo. Y ya podemos salir tranquilos. Nuestro sistema de banda, entonces ya es mecánico, es de guaya o es de varilla, ¿cómo lo revisamos? Entonces, en el caso de las bandas es un poco más complejo porque no podemos tener un acceso visual a él. Entonces, lo ideal es que si ya vemos que el freno está muy largo, si ya vemos que el freno está chillando mucho, al tope, al límite. lo podemos ajustar nosotros con la tuerquita que él trae de ajuste, pero si ya vemos que no da más, entonces ya es mejor ir donde nuestro técnico de confianza. Pero ¿qué sucede? Cuando ajustamos de más la banda de freno, puede quedar la motocicleta frenada sin que nosotros nos demos cuenta y eso nos va a generar un consumo de gasolina excesivo, un rendimiento bajo de la motocicleta, por lo tanto no es lo ideal, preferiblemente que lo revise nuestro técnico de confianza. Ok. Vean, aquí en los frenos es algo que les voy a hacer una recomendación muy importante, muchachos. El tema de la técnica de frenado es un tema bastante complejo y no lo vamos a decir ahorita, pero es una recomendación como muy simple. No llevemos la moto al límite. Primero, hay mucho radar en la vía, nos pueden hacer comparendos. Uno entiende que depende de los viajes y en tierra caliente uno trata de dormirse un poquito. Ya les vamos a hacer una recomendación con Michael de ese tema. Pero vean, lo recomendable si estamos en un trazado de curvas es frenar antes de la curva, cuando estamos llegando a la curva, pero no frenar definitivamente sobre la curva. Y mucho menos con el freno delantero. Si se nos fueron las luces que a todos se nos van a veces, entonces mandemos el freno trasero, pero si mandamos el freno delantero y vamos muy rápido, posiblemente hay un accidente ahí, Michael. Aseguramos un accidente muy rápido. La verdad es que el freno delantero es la que tiene más eficiencia dentro de la motocicleta y él nos va a crear un efecto de caída instantáneo si no lo sabemos utilizar de la manera correcta. En las curvas, en superficies que no estén lisas, el freno delantero es bendito, es el que más ayuda a detener el vehículo, pero en una curva y si vamos muy rápido puede ser al contrario, se invierte. Michael, ¿qué hacemos para esos momentos de jornadas largas o almorzamos o hay mucho sol? ¿Cuáles son las recomendaciones para viaje? Bueno, Leandro, la verdad es que normalmente cuando estamos de viaje tratamos primero de ir corriendo contra el tiempo cuando realmente no lo necesitamos. No, y salimos de un trancón, Michael, en el puente, nos desesperamos, nos tiramos 1 hora y pico saliendo, en la carretera mucho carro y empieza la impaciencia, ¿no? Y ahí es donde pueden estar los errores que nos pueden costar la vida. Entonces lo ideal, Alejandro, en esos casos es que tratemos de analizar que vamos es para de viaje con nuestra familia, o sea, no queremos que hayan accidentes de más. Por lo tanto, lo ideal, lo que normalmente nosotros recomendamos es que hayan unas pausas activas durante el viaje. Entonces, si nuestro viaje va de 2-3 horas y no hemos parado, paremos, estiremos las manos, que sean 5 minutos, que tomemos algo de agua, que estemos tranquilos, con eso volvemos a la marcha y con eso no va a suceder absolutamente nada. Vea, los que les gusta el juguito, los que les gusta el tinto, el agüita, paren, disfruten de la tiendita, de la orilla de la carretera, disfrútense también del viaje, no hagamos algo de obtener una copa. ¿Cuánto se demoró de aquí a Cali, Michael? Yo me demoré tanto. ¿No has escuchado eso, Michael? Sí, normalmente nos sucede que empezamos a competir contra el tiempo y es lo que estamos hablando. Simplemente termina siempre en los peores resultados. Sí. Michael, ¿qué otra cosita tenemos entonces que revisar en nuestra motocicleta? Son muchas cosas. Esto es un pequeño intro, ¿no? Por decirlo, pero las llantas, por ejemplo, Michael. Entonces, bueno, las llantas es importante primero que tengamos la presión adecuada. Normalmente miramos en el manual de usuario que nos viene con nuestra motocicleta cuál es la presión que indica para nuestra moto y para el cilindraje de nuestra moto. Recordemos que todos son diferentes, por lo tanto no podemos que si mi amigo tiene una moto y él le puso 30 libras o 28 libras, entonces yo hago lo mismo. Debemos tener la especificación de nuestro fabricante primero antes de hacerlo. ¿Por qué es importante o por qué es tan importante el tema de la presión de llantas? Porque normalmente no evidenciamos que se nos genera un mayor consumo de gasolina, podemos tener inestabilidad en las curvas si vamos con mucho peso, vamos con otro pato y que la motocicleta no va a dar el mismo rendimiento si va con las llantas bajitas. Esa es por esa parte.
Michael, pero resulta que en nuestra moto estamos habituados a movernos en la ciudad sin carga, sin maleta, sin acompañante. El acompañante está un poquito más pasadito de kilos, la maleta va un poco más pesada. ¿Esa presión cómo debe ser para las dos ruedas? Lo ideal es que el fabricante nos dice para cierta cantidad de peso debemos utilizar cierta cantidad de libras en cada una de las llantas. Lo ideal es que siempre cumplamos con ese rango. Normalmente se puede dejar un poquito más arriba, un poquito, sobre todo la de atrás, ¿no, sobre todo la trasera, que es la que más, digamos, que lleva trabajo, pero realmente siempre tratar de cumplir con lo que nos dice el fabricante para evitar de pronto que se nos reviente una llanta, de pronto una inestabilidad y un accidente en el proceso. Esa inspección visual del caucho, de la llanta, que es un caucho o una goma realmente técnicamente, porque llanta es el rin y todo el conjunto de freno y demás, pero digamos que cómo es esa inspección del caucho, porque aparentemente yo veo como que hay labrado en los extremos, en los orillos de la rueda. Entonces en esos casos es importante analizar, Alejandro, que normalmente miramos la llanta y decimos todavía está buena, pero eso nos puede dañar. La ve uno entera en los orillos, Michael, no. le da uno como pesar tener que cambiarla, ¿no? Claro, uno lo analiza y dice, no, pero ese gasto todavía no lo necesito, me voy a ir así. Pero ahí es cuando se nos daña el viaje a mitad de camino porque nos pararon y teníamos la llanta por fuera del rango. Eso por un lado y también por nuestra seguridad. Entonces, ¿qué es importante? La llanta siempre se debe medir en su parte central, no en la parte lateral, porque en los laterales nunca vamos a encontrar el mismo desgaste. Recordemos que no todo el tiempo andamos en curva, por lo tanto los desgastes laterales no van a ser llamativos, pero sí andamos casi todo el tiempo en línea recta y eso es lo que va a generar un desgaste real. ¿Cómo vemos entonces que la llanta en el centro sí está para cambiar o no? Ella lleva unas guías, ¿no? El caucho, ¿no? El caucho normalmente lleva una guía, unas marquitas que son como unos topecitos dentro de la línea central y ahí vamos a analizar que ya estamos dentro de la línea, dentro del rango completo de uso. Ok. Bueno, la revisión eléctrica, Michael, entonces ¿cómo sería que sí es más complejo? Ese tema sí me parece que ya es para especialistas, pero algo tendremos que hacer también visualmente y mirar. Entonces, Alejandro, en ese caso vamos a ser muy rápidos porque no necesitamos un gran conocimiento, simplemente antes de salir de nuestra casa, revisemos luces altas, luces bajas, revisemos que todas las direccionales, las 4 estén funcionando correctamente, revisamos que la luz tenue de nuestro stop y la luz de freno de nuestro stop esté funcionando correctamente. Con los dos frenos, ¿no? Con los dos frenos, porque normalmente miramos el de la mano, pero no verificamos el del pie, entonces nos da lo mismo la luz de la placa, que la luz de la placa esté trabajando correctamente. Este tipo de revisión no se hace muy a fondo, precisamente por lo que dice Alejandro, no tenemos un conocimiento muy grande, pero lo ideal es que lo básico esté funcionando. Si algo de eso está trabajando mal, revisémoslo antes de salir para evitarnos un comparendo. La batería, a veces el arranque no nos puede indicar, puede un daño en la batería, aunque también puede estar en el mismo arranque, pero ¿cómo sabemos si la batería está más o menos para cambio o no? La batería es importante, hay que revisar primero visualmente si tenemos un acceso fácil a ella, que no tenga ningún tipo de goteo, que no esté reventada, que no esté en sus terminales sulfatadas, porque lo que vamos a encontrar es que va a presentarnos problemas en algún momento. Cuando lo que dice Alejandro, le damos start a la moto, podemos encontrar que está como bajita de fuerza, que suena muy caída, que ya va a encender y ya no era como antes que solo le dábamos una vez y prendía, sino que toca ahora darle y darle hasta que prenda. Entonces también podemos hacer ese análisis. Tratemos de no pasarnos los tiempos que dice el fabricante para cambiar o reemplazar esa batería. Sí, las baterías por lo general en Colombia, valga la pena decirlo, son más o menos para un año, año y medio. Yo creo que una batería de 2 años está para cambiar hace rato. No sé, Michael, ¿usted qué opine? Sí, en algunos casos tratamos de extender lo más económico que nos sale y es dejar que los repuestos duren más de lo que deben. Pero realmente una batería sellada viene para uso de trabajo correcto 1 año nomás. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces tengan muy en cuenta. Michael, les vamos a estar hablando todos los miércoles a las 4:30 a ustedes por este mismo espacio de recomendaciones técnicas. Tenemos pensados muchos temas. El tema de sistemas de arrastre vamos a ahondar en varios capítulos. ¿Le parece, Michael? Hay muchas cositas que hablar, ¿no? Sí, Alejandro, realmente es que todos los temas que estamos tocando es como para que ustedes se vayan tranquilos de que su motocicleta va dentro de los parámetros normales de uso. Pero si ya vamos a hablar de cada uno de los puntos, tenemos muchas cosas que decir, por lo tanto yo creo que vamos a irlos desglosando poco a poco. En este mismo espacio ustedes nos pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Y aquí con Michael vamos a estar muy atentos a responderles a ustedes. Entenderán que no les vamos en muchos casos a responder de manera inmediata, pero vamos a comprometernos, Michael, que en el día vamos a sacar un campito para mirar esas preguntas y responderle a las personas. Sí, claro, cualquier duda o inquietud que tengan, simplemente nos la dejan ahí abajito y con eso tratamos de responderles lo que mejor se pueda, lo más rápido. Ok, las fugas que son tan comunes, esas humedades que no son de goteo, que están en las tapas, en las juntas del motor, en algunas partes de la máquina.
Entonces encontramos normalmente dos tipos de fuga de aceite o en el caso tal de refrigerante y son las que son de humedad como tal, que ya podemos encontrar goteo como dice Alejandro, o otras que son ya... Sí, una insinuación que aparece ahí como un vahito, por lo general es casi siempre es como el lubricante pegado ahí, ¿no? Correcto, ya encontramos Con la como tierra una, como una masita ahí. como una marca, como una masita. Entonces, ¿cuál es la idea? Revisemos simplemente a vista lo que sucede en nuestra motocicleta. Verificamos las barras que no vayan a tener ningún tipo de gota de aceite, verificamos en el motor, en la parte del cabezal que no vaya a tener El nada. piñón de salida, que es tan común que bote el lubricante por ahí, o piñón de arrastre, ¿no? El retenedor, muchas veces confundimos que cuando lubricamos la cadena era lubricante de la cadena, pero no nos damos cuenta que a los 15 días sigue goteando y seguimos pensando que es lubricante de la cadena cuando realmente es que tenemos un retén para cambio. Entonces es un análisis que podemos hacer de algo muy sencillo y algo muy visual, pero que si no lo hacemos nos puede dejar botados. Sí, cierto. O se nos puede ir causando un problema prematuro poco a poco, que a la larga la reparación nos salió, como dice el dicho popular, más caro el collar que el perro, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, si no tenemos en cuenta esas fugas, nos vamos a encontrar con dolores de cabeza y pues imagínense estar de viaje, estar pasándola sabroso y tener que detenernos por culpa de algo como eso. Ok. Bueno, muchachos, entonces, próximo miércoles ya ha pasado Navidad, el 26 de diciembre. Estén muy atentos a las 4:30 por este espacio. Todas las preguntas que quieran nos las pueden hacer por acá, o si quieren agendar en la dirección que aparece aquí abajo, en Moto Cervantes, en la 1 de mayo, una cita para un servicio técnico, con mucho gusto lo pueden hacer, llamar a estos teléfonos. No olviden, Moto Cervantes en Bogotá tiene 6 puntos. ¿Cuántos años ya tiene Moto Cervantes? Me parece que tiene como 1000 años, yo no sé, lleva muchos años. Ya, Alejandro, pasamos por encima de los 15 años y vamos en el proceso de seguir cumpliendo con ustedes, nuestros moteros de confianza. Muchachos, muy pendiente, entonces próximo miércoles les vamos a hablar de qué tema, Michael, el próximo miércoles. El próximo miércoles podemos tratar un tema muy interesante y es el despegue de nuestro motor. Ese puede ser uno de los temas que ha tenido muchos mitos y muchas verdades, pero normalmente no sabemos cómo asumirlo y cada vez que compramos una moto o un vehículo nuevo nos encontramos con ese tema. Que lo camine 1000, que lo lleve 2000 un poquito más suave, que la limadura, que el aceite. Vamos a contarles un poquito próximo miércoles para todos los que están estrenando moto cómo debe ser ese despegue de su motor. Chao, chao. Chao.